a continuar con nuestro estudio de la declaración de fe de nuestra iglesia. Vamos todavía a estar en la porción de la declaración de fe sobre las doctrinas bíblicas, sobre la iglesia misma. Tengo copias nada más de la porción sobre la iglesia. Si alguien ya tiene una copia de la declaración completa, pero falta algo para ver entre este estudio, también tenemos copias de la declaración completa. Si no tiene una copia de la declaración de fe de nuestra iglesia en total, pues quiero que tiene una para que pueda tener su propia copia y leerlo, y si hay preguntas, dudas, platicar con los pastores para que podamos apoyarles a entender cuáles son las enseñanzas que están guiándonos como iglesia en las enseñanzas, en las predicaciones, tanto como para los adultos hasta con los niños. Especialmente si tú eres maestro, maestra de niños, es importante que tengas familiaridad con este documento para ser guiados y protegidos mientras están enseñando, para asegurar que estamos todos en la misma página sobre estas cosas. Entonces, vamos a iniciar con una oración. Hermano Fernando, si puedes orar con nuestro estudio bíblico de la escuela militar, por favor. Dios Padre, te agradecemos por este tiempo que podemos reunirnos, que podamos ver este tema, que pueda ser edificante para nosotros, que podamos entenderlo como es tu voluntad para nosotros. Queremos que de esa Biblia, hermano, que la va a compartir y que pueda ser fidelidad a la palabra. Gracias, hermano. Muy bien, entonces la declaración de fe está dividida en dos partes, nada más para repasar y recordarnos dónde estamos y entrar dónde vamos a ir en este día. Aunque algunas doctrinas en la declaración de fe de una iglesia son preeminentes y esenciales para la salvación, otros no lo son. Esto de ninguna manera implica que las doctrinas que no son esenciales para la salvación son insignificantes. Indica que son secundarios a los fundamentos de la fe. La declaración de la iglesia bíblica, Palabra de Cristo, contiene dos secciones: las doctrinas esenciales de la fe de los miembros de nuestra iglesia, lo que los miembros de nuestra iglesia creen, y las doctrinas distintivas no esenciales que enseña nuestra iglesia. Y esta distinción no es decir que algunos creen y algunos enseñen como estamos enseñando cosas que no creamos, pero es decir que no puede ser miembro de la iglesia si no tiene cierta base de fe, ciertas creencias sobre la revelación de Dios, quién es Dios, la salvación que Dios ofrece. Entonces, bajo las doctrinas esenciales, la iglesia bíblica, Palabra de Cristo, no participará con iglesias o organizaciones que no afirmen las doctrinas esenciales de la fe. Así que no vamos a participar con iglesias o en algunos casos van a ser sectas que rechazan las doctrinas esenciales acerca de quién es Dios, cómo es la salvación, qué es la revelación de Dios a nosotros. Algunas de las áreas que hemos estudiado son las doctrinas de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la Biblia correcta? ¿Cuáles son las Escrituras dadas al hombre por Dios en la Santa Palabra? La doctrina del Dios triuno, que tenemos un Dios que siempre existía en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay sectas que dicen que son iglesias que rechazan el Dios triuno. No puede ser salvo si rechaza el Dios quien salva. Si tú estás inventando un concepto de un Dios, de un Cristo, que no es el Cristo revelado a nosotros por sí mismo en su palabra. La doctrina de la salvación, tenemos una parte que explica cómo es que Dios salva a los hombres, qué necesitamos creer para ser salvos, cómo es la salvación. Pero después
profundizamos un poco más sobre las doctrinas de la salvación bajo la sección 2, las doctrinas distintivas de la iglesia. Hay ciertas cosas que hermanos creen y son suficientes para ser salvos, pero no son en total lo que la Biblia está enseñando sobre la salvación, y profundizamos más en cuestiones de cosas que aún uno puede ser salvo sin entender, pero son cosas importantes, y por eso enfatizamos entre nuestras enseñanzas, porque son doctrinas bíblicas. En la sección 2, las doctrinas distintivas de la iglesia. Alguien que tiene la declaración de fe completa, que quiere leer, ¿qué dice bajo las doctrinas distintivas de la iglesia? Nada más leer el párrafo ahí pequeño y cuáles son los temas que trata. Voy a involucrarles desde el principio ahora, porque anoche en matrimonios miré que todos estaban medio apagados y tenía que encenderlos un poco. Entonces, hermano Seth, ¿qué dice ahí las doctrinas distintivas de la iglesia? Sección 2, las doctrinas distintivas de la iglesia. Estas son las doctrinas que no son esenciales para la membresía, pero se enseñan en todos los aspectos del ministerio. Ok, ¿puedes nada más leer cuáles son los títulos de los temas? Punto A, la creación. Punto B, el género, el matrimonio y la sexualidad. Punto C, la elección. Punto D, la iglesia. Punto E, la santificación. Punto F, los dones espirituales. Punto G, los ángeles. Y punto H, las últimas cosas. Muy bien, gracias hermano. Entonces esa es la parte donde estamos ahorita. Primeramente la creación, que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el 7º día. El género, el matrimonio, la sexualidad, algo nuevo que no estaba incluido en la declaración de fe cuando aún empezamos en la iglesia, pero como muchas de las doctrinas esenciales, si uno está leyendo los credos o las declaraciones de doctrina entre la historia de la iglesia, están tratando más que nada con problemas que existían. Alguien levanta para empezar a enseñar cosas contrabíblicas, aún heréticas en muchas maneras, y entonces las iglesias formaron un credo, una declaración para resumir bíblicamente la enseñanza sobre tal tema, para contradecir el error que está pasando. Y el género, el matrimonio, la sexualidad, hace 20 años, hace menos que 20 años, nadie tenía confusión de qué es un hombre y qué es una mujer, o cuál es una mujer, cuál es la sexualidad, o cuando hablamos de dos sexos. Pero ahora hay mucha confusión, porque en nuestras escuelas públicas, en las enseñanzas que la gente recibe por las películas y las series que ven, hay un énfasis enfatizando cosas contra bíblica, contra de la creación, y entonces tenemos que declarar la elección. Eso es algo de la salvación, que Dios en la eternidad pasada escogió a algunos para ser los que van a recibir la gracia de Dios y para trabajar en sus vidas, para que ellos lleguen al punto de arrepentimiento y fe, para mostrar su gracia y su misericordia. Todos, por ser pecadores, merecen ir al infierno, pero Él decidió salvar a algunos. Pero decidió también permitir a algunos recibir lo que es su justo juicio de ser juzgados justamente, para mostrar también su santidad, para mostrar también su justicia. Entonces, esto es la elección. No es esencial que entienda perfectamente la elección para ser salvo, pero enseñamos, porque esa es una doctrina bíblica enseñada por toda la palabra de Dios, aunque rechazado por algunos. Y después llegamos a la parte que es la iglesia. La iglesia. Y esa es la parte donde quedamos la última vez que estábamos en este estudio. Bajo la iglesia tienen varios párrafos. Si podemos
permitir alguien pasar el micrófono. La primera que dice enseñamos en la salvación. ¿Qué dice ahí alguien? La iglesia. Enseñamos que en la salvación los creyentes en Jesucristo son inmediatamente colocados por el Espíritu Santo en un cuerpo espiritual unido llamado la iglesia, sobre la cual Cristo es cabeza. La iglesia fue establecida. Vamos a pausar ahí, hermana. Ahorita en esta parte estamos enfatizando que por la salvación los creyentes en Cristo entran a este cuerpo, su cuerpo, el cuerpo espiritual, la iglesia. Él es la cabeza de su iglesia. La iglesia consiste en los creyentes que fueron colocados ahí. Ok, ¿puedes seguir leyendo? La iglesia fue establecida por Jesucristo y está compuesta por todos los creyentes en Cristo llamados por fuera del mundo entre el día del Pentecostés y la futura venida de Cristo para su esposo. Muy bien, entonces aquí la iglesia establecida por Cristo, quien es la cabeza, Él también es la roca, Él está la base, el fundamento, está compuesto por todos los creyentes en Cristo llamados fuera del mundo entre el día de Pentecostés hasta la futura venida de Cristo para su esposa. Es algo que enseñamos. No todas las iglesias enfatiza este tipo de enseñanza, que la iglesia es algo única. La iglesia empezó en el día de Pentecostés y va a terminar en la futura venida de Cristo. Algunas iglesias que son evangélicas, que creen el evangelio, ellos tienen un entendimiento que Israel y la iglesia es una sola. Que Israel, nación, pueblo de Dios, que fue empezado por Abraham, sus hijos, pues, con Isaac, que tenía Jacob, Abraham, Isaac, Jacobo, su nombre cambiado a Israel, y la descendencia de esta familia que era el país de Israel, el pueblo de Dios que tenemos en el Antiguo Testamento, mostrando Dios a las naciones a su alrededor. Algunos se ponen la iglesia, al principio de la iglesia, con Abraham, o hasta algunos con Adán y Eva, y conjuntan. La iglesia es Israel, hasta nosotros como la iglesia. Que la iglesia en el Antiguo Testamento, conocido como Israel, la iglesia en el Nuevo Testamento como el Nuevo Israel, o como Israel espiritual. Entonces hay una distinción ahí, y por esta distinción ellos tienen ciertas prácticas entre sus iglesias que son distintos que nosotros. Y vamos a profundizar un poco más en este área de hoy, porque hay unas diferencias entre iglesias y las sectas que rechazan la doctrina bíblica acerca de quién es Dios, qué es la salvación. Pero entre las iglesias que son verdaderas iglesias hay ciertas diferencias en entendimiento. Es importante que entendamos por qué algunos creen lo que creen. Son nuestros hermanos en Cristo y tenemos que tener respeto por ellos, aunque hay diferencias entre el entendimiento, en este caso, de cómo es la iglesia, cuándo fue el principio de lo que es la iglesia. Creamos nosotros una distinción. Dios está trabajando en el pueblo de Israel. Y llegando al día de Pentecostés, ahí en Jerusalén, algo nuevo pasó cuando el Espíritu Santo bajó sobre los que estaban ahí y empezó algo nuevo. Y aún los que creen diferente, a veces dicen, pues sí, hay una diferencia a este punto de adelante, pero no distingue como el principio de la iglesia. Ellos ven la iglesia como Nuevo Israel o Israel espiritual. Nosotros ponemos la iglesia como algo único, algo nuevo que Dios está haciendo, aunque es importante de enfatizar, porque hay falsas acusaciones de algunos que van a decir, no, pues ustedes creen que hay un modo de salvación para Israel y otro modo de salvación para la iglesia. Es un error de pensamiento. La única manera de ser salvo, la única manera de ser parte de la familia de Dios, la única manera es de ejercitar fe en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento estaban anticipando el Mesías, Cristo, venir. Nosotros creamos en el Cristo que ya
ya vino y tenemos más por la revelación en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento sobre la vida y ministerio de Jesús. Pero hay una manera de ser salvo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, entre Israel, entre la iglesia. Eso es fe en el Mesías anticipada, fe en el que ya ha venido. Muy bien, entonces pasamos por estos versículos y llegamos la última vez a donde empieza: enseñamos que la iglesia local está compuesta por creyentes bautizados, asociados por la comunión del Evangelio para la adoración y el ministerio. Eso es donde vamos a empezar y dejar un poco más tiempo, pero si hay una pregunta o duda hasta el repaso que hemos hecho rápidamente, quiero dar tiempo si hay un comentario, pregunta. La hermana Marta aquí enfrente, si puede dar el micrófono. Y si es algo que podemos comentar en este momento o va a ser algo que vamos a cubrir entre el transcurso del estudio, hermano. Sí, nada más sobre lo que estaba comentando ahorita, se le aplica ahí la teología del reemplazo, en que ya la iglesia ya no las hemos unido al pueblo de Israel, ¿no? Sino que inicia un nuevo pacto, se puede decir. Pero se le aplica ese nombre, teología de Reemplazo. Sí. Es una descripción, aún algunos, y normalmente son personas que tienen por base algo conocido como el teología del pacto. Es poco diferente en ciertos aspectos, aunque creamos en los pactos bíblicos que son enseñados. Pero a veces algunos usan esta palabra, que la iglesia fue algo que reemplazó Israel. Aunque muchos de ellos no les gustan este término, van a describirlo de tal manera que fue como una expansión del plan de Dios, que Israel fue la iglesia y ahora la iglesia es algo más como una extensión, amplificado, cambiado. Entonces algunos para tratar de explicar lo que ellos creen correctamente, algunos usan esta terminología y creo que es correcto en lo que es la enseñanza, pero también a algunos no les gustan este término porque ellos no ven como algo que está reemplazando, pero una expansión o edición o un cambio, pero una continuación. Entonces, puedo decir que creo que es correcto, pero algunos, nada más para estar seguro que entendemos, a algunos no les gustan este término. ¿Sí? Muy bien. Buena pregunta. ¿Otra pregunta o comentario antes que avanzamos? Muy bien, entonces aquí, ¿cuáles son algunas cosas notadas en esta porción? Enseñamos a la iglesia local, entonces tenemos la iglesia universal, la iglesia local. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a decir, ¿qué es la iglesia universal? Todos los creyentes en Cristo. Podemos decir todos los creyentes, específicamente los creyentes entre el día de Pentecostés y la venida del Señor en el futuro. Este periodo, todos los creyentes fueron colocados en la iglesia. Entonces, la iglesia universal existe en todo el mundo. Y ahora estamos hablando de por los creyentes bautizados. Enseñamos que la iglesia local está compuesta por creyentes bautizados. ¿Qué es una iglesia local entonces? Si la iglesia universal consiste en todos los creyentes entre el periodo de la iglesia, ¿cuál es una iglesia local? Esta iglesia es una iglesia local. Ok, esta iglesia es una iglesia local. La iglesia universal está compuesta de iglesias locales, donde los hermanos en Cristo reúnen entre cierto lugar, están bajo cierto liderazgo, están en un pacto unos con otros, en una iglesia local, para servir unos a otros, para practicar los unos a otros del Nuevo Testamento aún, para recibir la enseñanza, para adorar al Señor juntos.
para servir bajo un liderazgo de ancianos, o sea, pastores. Entonces, es una iglesia local. Podemos ser, somos creyentes, miembros de la Iglesia Universal, pero practicamos nuestra fe más que nada entre la iglesia local. Es donde tenemos un compromiso unos a otros. Yo soy pastor y yo soy responsable, tal como Pastor Antonio, por ustedes. Yo tengo que orar por ustedes, exhortar a ustedes, cuidar a ustedes espiritualmente. Y aunque yo puedo, y yo estoy practicando el apoyo de otros creyentes afuera de nuestro local, en algunas formas, yo estoy pastoreando las familias de los pastores que están plantando iglesias, que fueron enviados de nuestra iglesia, a veces apoyando, aconsejar hermanos en otras iglesias cuando no tienen pastores o no tienen pastores que sienten que pueden aconsejar en ciertas situaciones, y estoy apoyando. Entonces, podemos apoyar los que son de otros lugares, pero yo soy responsable ante Dios. Yo voy a rendir cuentas a Dios por mi cuidado de ustedes, que son miembros de la iglesia local. Por eso es importante de ser un miembro de la iglesia local, porque ser miembro de la iglesia local es de ponerte bajo no solamente el liderazgo de los pastores en su iglesia, pero también para tener pastores que son responsables para sus vidas espirituales, que van a rendir cuentas a Dios por ustedes. Yo no voy a rendir cuentas a Dios por otros hermanos que están en otras iglesias locales. Yo voy a rendir cuentas a Dios por ustedes. Y es importante entonces ser miembro de una iglesia local donde tiene un pastor o pastores, pluralidad es lo que es importante tener. A veces una iglesia más nueva todavía no tiene pluralidad porque no tiene otros llamados ahí entre la congregación, pero esa es la meta. Pero tener pastores que son responsables, que van a rendir cuentas por la vida espiritual de los bajo su cuidado bajo de Cristo. Entonces enseñamos que la iglesia local está compuesta por creyentes bautizados, asociados por la comunión del Evangelio para la adoración y el ministerio. Aquí es otra cosa que vamos a enfatizar: creyentes y creyentes bautizados. En nuestra iglesia, primeramente, decimos que la iglesia local es una iglesia de creyentes. No son miembros los que no son creyentes todavía. Y decimos bautizados, y cuando decimos bautizados en la forma que creamos que es correcto bíblicamente. Esto es el bautismo por inmersión de los creyentes. Para nosotros, nuestro entendimiento del bautismo es una identificación pública con Cristo. Es algo simbólico de lo que pasó en el bautismo espiritual, en el momento de la salvación, cuando alguien fue bautizado por el Espíritu Santo y entraba a la iglesia universal. Pero es algo que pasa que los demás no pueden ver, pero el símbolo simbólico en este sentido del bautismo es que alguien está sepultado y resucitado, entrando del agua, saliendo del agua, y creemos que esto es lo que muestra mejor lo que es enseñado por la palabra de Dios sobre el bautismo, y es para creyentes. Y entonces la iglesia consiste o está compuesto por creyentes bautizados, y bautizados en una manera así: después de la salvación, bautizados por inmersión en una iglesia, no en una secta, pero en una iglesia. Entonces vamos a platicar un poquito de eso y vamos a avanzar con los versículos, pero estoy tratando de definir ciertos términos antes que avanzamos. Cuando enfatizamos creyentes y bautizados, donde en una forma que creamos que es el bautismo, es una distinción entre algunas iglesias. Primeramente podemos platicar del bautismo. Algunos tienen otro concepto del bautismo. Obviamente, tenemos que tener cuidado. Si vamos a platicar de iglesias que bautizan en su forma de bautismo a los infantes, por ejemplo, tenemos
un lado, como la iglesia católica, que cree que el bautismo es una manera de ganar la gracia de Dios. No estamos acusando iglesias evangélicas que bauticen infantes de ser como los católicos. Hay una diferencia. Pero recuerdo que yo mencioné que algunas iglesias tienen más continuidad entre Israel y la iglesia. Nosotros, aunque veamos que hay continuidad entre Israel y la iglesia en ciertos aspectos, también hay discontinuidad o hay distinciones. Pero algunos que se pone más conexión entre Israel y la iglesia van a tener este razonamiento. Como los varones bebés tenían que ser metidos por el rito de circuncismo para ser miembros de este pacto con Dios y Israel, de la misma manera los infantes, hombres y mujeres, son bautizados en lo que ellos creen como bautismo para entrar a la familia del pacto conocido como la iglesia. Entonces, para ellos el razonamiento es la continuación de Israel y nuevo Israel, Israel espiritual, y hacen una conexión entre el circuncismo de los varones y los que son infantes en la iglesia, de padres creyentes. No tenemos esta creencia, no creamos que esto es lo que enseña la Biblia, pero hay iglesias que tienen el mismo evangelio, que creen la misma Trinidad, que son nuestros hermanos en Cristo, que tienen ciertas creencias diferentes, y quiero que estamos explicándola en una manera por lo menos breve. Es más importante que entendamos lo que enseñamos, pero para que ustedes entiendan por qué hay diferencias y entender por qué creen lo que creen, aunque no creamos por igual, ¿no? Eso es donde voy con este comentario. Entonces, para ellos, uno es bautizado como infante para mostrar este pacto y entre a la familia como lo más común. Estamos hablando de ciertas iglesias presbiterianas y iglesias como ellos, reformadas, que van a ver que este es miembro de la familia de Dios, miembro de la iglesia. Miembro de la iglesia, fue bautizada, como ellos creen bautismo, y es miembro de la iglesia. Y todavía creen, aparte de algunos que son muy liberales, que tienen otras creencias, pero estamos hablando de iglesias evangélicas fuertes, pero diferentes. Todavía creen que la persona tiene que llegar a la fe personal para ser creyente. De ser bautizado no significa ser creyente. Ellos no creen en el regeneración por bautismo, como algunos sectas. Pero podemos ver la diferencia. Y entonces, la iglesia para ellos consiste en creyentes y no creyentes. Los que no han llegado a la fe, no han llegado a ser identificados con Cristo por una fe personal y arrepentimiento. Entonces, cuando decimos nosotros que la iglesia es de creyentes bautizados, hay una diferencia. Es posible que algunas personas entren a una iglesia como nosotros que no son creyentes. Es posible. No estoy diciendo que es correcto, pero es posible. Es posible. Hasta que a veces hay algunos que han entrado como miembros de la iglesia y con tiempo fue mostrado por evidencia que no parece que aún tiene la fe. Algunos aún fueron disciplinados por la iglesia por ciertos pecados y no deseando arrepentir. Y tratamos como uno que no es creyente, aunque no podemos ver su corazón. La evidencia es que son personas que no quieren vivir en arrepentimiento ante Dios. Pero no es la meta. Pero lo que estoy diciendo es que en algunas iglesias aceptan, a veces hablan en este término de la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia invisible son todos los creyentes. Y la iglesia visible son los que están en la membresía de la iglesia local. La iglesia visible consiste en personas que son creyentes y no creyentes a veces. Crecieron en una familia cristiana, fueron bautizados como bebés, crecieron en la iglesia, pero nunca llegaron al punto de la salvación, pero son miembros de la iglesia.
Entonces ellos hacen la distinción que la iglesia es visible e invisible. Y nosotros creemos que es verdad. Entre la iglesia local es probable que sí hay creyentes y no creyentes. Aunque decimos que la iglesia está compuesta de creyentes bautizados, a veces uno tiene una profesión de fe creíble, por lo menos por el momento, en nuestra forma de recibir miembros. Un pastor o los pastores tienen una relación con la persona, está conociendo, confirmando en lo que podemos conocer, que uno entiende, ha aceptado, ha confiado en Cristo, ha arrepentido de sus pecados, confiado en Cristo, el Cristo revelado por la palabra de Dios correctamente, y fue bautizado, identificado con Cristo después que la salvación en una iglesia evangélica. Muchas veces va a ser nuestra iglesia porque son nuevos creyentes y vamos a bautizarlos. Pero es posible que algunos tienen una profesión de fe creíble, creemos lo que dicen, aunque no son creyentes verdaderos. Tenemos aún entre nuestra membresía hermanos que fueron bautizados después de creer, que tenían una experiencia antes de ser supuestamente bautizados, o podemos decir mojados, porque no fueron creyentes. A lo mejor pensaron que eran creyentes, pero no creyeron bíblicamente acerca de Cristo. A lo mejor pensaron que eran creyentes, o a lo mejor nada más fueron bautizados porque todos sus amigos estaban siendo bautizados y entraron a la bola y yo también quiero ser bautizado, y fueron mojados con los demás. Pero después reconocieron que realmente no fueron creyentes, porque llegaron a la fe verdadera. Y entonces, para nosotros, si alguien fue bautizado, o por lo menos entró a los aguas del bautismo, que no era creyente, no era bautismo para nosotros. Eso es una distinción. Algunos tienen diferente creencia acerca de eso. Pero para nosotros, como el bautismo es algo para creyentes. Y podemos decir que a unos que bautizan infantes, que son evangélicos, también bautizan adultos después que creen en Cristo, que vienen de afuera, vienen del mundo, no crecieron en la iglesia, y cuando creen, son bautizados a su manera. Entonces ellos creen en el bautismo del creyente. A veces hay una distinción. Creemos nosotros en el bautismo del creyente, ellos creen en el bautismo de infante nada más, pero también creen en el bautismo del creyente, porque hay gente que no crecieron en la iglesia, no fueron bautizados en su manera de infancia, y entonces cuando creen son bautizados. Y aún en la mayoría de las iglesias su forma del bautismo es diferente, no es por inmersión en agua. A veces sí es por inmersión en agua, pero por muchos es rociar con agua sobre la cabeza o otra forma. Entonces, estoy explicando las distinciones porque es importante que entendamos que es una iglesia, que creamos nuestra iglesia, pero que es una iglesia en contraste de que es una secta. Por eso cuando tenemos en nuestra declaración de fe algo sobre los esenciales, no puede ser miembro de la iglesia sin creer estas cosas, porque son esenciales. Decimos creamos, pero llegamos a la parte 2, enseñamos, porque son distintivos de nuestra iglesia, porque creemos que son bíblicos, pero reconocemos que hay iglesias evangélicas con el mismo concepto de Dios, de la salvación y todo, pero tienen ciertas distinciones en sus creencias y prácticas, y son nuestros hermanos en Cristo, aunque creamos que ellos están practicando ciertas cosas erróneamente. Y ellos creen que nosotros estamos practicando algunas cosas erróneamente. Entonces hay una diferencia en nosotros. No es una fricción que estamos chocando, pero aún hablando unos con otros, defendemos lo que creamos es la doctrina bíblica, ellos también, y aceptamos que hay ciertas diferencias. Son parte de la familia de Dios, son parte de la iglesia universal, son iglesias locales, evangélicos, podemos decir bíblicos, aunque tienen ciertas distinciones en su hermenéutica, su forma de interpretar la Biblia, que llega a ciertas diferencias. No sé si esto es muy claro o hay confusión ahí, pero quiero que quedamos bien antes que avanzamos en este sentido. La hermana Luz tiene pregunta.
por ejemplo, esas iglesias que presentan los niños y los bautizan para hacerlos evidentes de que son de la familia de Dios, es como cuando presentan también a los niños. Hay iglesias que, por ejemplo, nace un bebé y lo llevan a presentar a la iglesia. Voy a dar respuesta a esto. Primeramente, presenten los niños o dediquen los niños a veces. Tenemos esta práctica cuando los padres quieren tener una dedicación o presenten sus niños. Algunos padres nunca han pedido, no quieren o posiblemente ni sabían que fue una opción, ¿no? Que por algunos. Pero a veces pues yo he presentado, Pastor Antonio ha presentado a algunos. Y esto para nosotros es un tiempo que estamos con los padres presentando el niño ante el Señor y ante la congregación. Y lo que estamos haciendo en este momento no está haciendo algo para este niño, en tanto que estamos dedicando a unos padres ante Dios. Lo que estamos haciendo es decir que este niño, esta niña, debe ser enseñado, debe ser creado dentro de el concepto bíblico del Señor, y que los padres se están dedicando a sí mismos a enseñar a sus hijos y criarlos como deben. Y también la iglesia está comprometiendo con los padres de apoyar. Algunos presbiterianos van a decir que pues ese es un bautismo serio, porque nada más falta el agua. Es más o menos lo que ellos quieren dar a entender. En muchas maneras es muy parecido. Hay ciertas distinciones y podemos entrar a ciertas distinciones más, pero en algunas formas, porque ellos no están creyendo que el bebé, este infante que está ahí, necesariamente siempre va a ser creyente después. Aunque algunos cuando hablan parece que es casi una garantía, pero aún padres cristianos no tienen una garantía que todos sus hijos van a ser creyentes. Pero en alguna forma es una dedicación así. Entonces, aunque es un poco más, porque ellos están creyendo que si entra bajo el cuidado de la iglesia, como entre el pacto que es membresía de la iglesia. Nosotros creemos que los hijos de los creyentes también tienen una bendición especial. Están dentro de la familia, están creciendo bajo la enseñanza de sus padres y los maestros y las maestras ahí en la escuela dominical, y bajo la predicación de la palabra. Y sí, ellos tienen una bendición muy bien, muy distinto de cualquier fulano niño que creció en una familia no cristiana. Entonces creemos también que están dentro de esta bendición, son parte están en la práctica de estar bajo la enseñanza, recibiendo la exhortación y el ánimo de otros. Entonces, pero no creamos que son miembros de la iglesia. Aún en nuestra iglesia, si alguien crece en la iglesia, es practicando, está involucrado, aún como los jóvenes, a veces están involucrados, apoyando en la escuela dominical, bajo el liderazgo de sus papás de la iglesia, pero cuando llegan de ser 18 años, tener 18 años, son adultos. En este momento, si quieren ser miembros de la iglesia, ellos tienen que pedir la membresía de la iglesia, no son automáticamente miembros, porque veamos que cuando son jóvenes, son niños, son bajo la protección y liderazgo de sus padres, pero cuando lleguen de ser adultos, aunque probablemente por algunos van a seguir viviendo bajo el techo de sus padres, pero son adultos, es una decisión que ellos tienen que hacer y platicar con los pastores y ser presentados por la membresía, por ser miembros en este sentido. Entonces, nuestra membresía es una membresía de adultos creyentes bautizados, podemos decir, aunque los que no son adultos están sirviendo bajo este liderazgo y protección de la familia. ¿Otra pregunta o comentario antes que continuamos? Uno de los ejemplos por ustedes, yo sé que algunos
no escuchen a otros predicadores o no escuchen y leen otros libros y no tienen este hábito, pero ustedes que han leído cosas sólidas, cosas de otros pastores o escuchado predicaciones o han ido a conferencias, a lo mejor va a conocer ciertos nombres. Y una relación que yo he visto entre los últimos años hasta más recientemente, porque una persona entre esta relación ahora está con el Señor, pero ha sido una bendición de ver, era la relación entre dos pastores, dos teólogos que son excelentes maestros, predicadores y pastores que vienen de distinciones diferentes en ciertas áreas. Y ese es R.C. Sproul, que ahora está con el Señor, y John MacArthur. John MacArthur es de una iglesia evangélica independiente como nosotros. Probablemente se va a decir una distinción por nombres que reconocen a la gente ser más como bautista, aunque no es bautista por asociación ni por denominación, tampoco nosotros. Pero cuando la gente está buscando una generalización de cómo son, ¿no? Una iglesia que cree en el bautismo de creyentes para la membresía, y no es carismático, no es pentecostés, entonces, en esta manera, John MacArthur. El otro era R.C. Sproul, que también los dos reformados en su entendimiento de las doctrinas de la gracia, pero él era pastor en la iglesia presbiteriana. Entonces, había distinciones en ciertos entendimientos de cómo es la iglesia. La iglesia es siempre autónoma, una iglesia local autónoma, bajo su liderazgo de pastores ancianos entre la iglesia, o hay una manera en que las iglesias conjunto tienen un liderazgo más denominacional. Los presbiterianos tienen un sistema donde los líderes de la iglesia local y diferentes iglesias locales en una región forman un presbiterio que ellos funcionan para cuidar estas iglesias en una manera que es distinta que nosotros, una iglesia independiente, donde tenemos la creencia que el liderazgo consiste en los ancianos, o ser pastores, o podemos decir obispos, aunque no es el término tan común para nosotros, pero es bíblico, y en la iglesia local, y no hay una estructura de liderazgo afuera. No es decir que no trabajamos juntos con otras iglesias, y si hay problemas en una iglesia vamos a apoyar y cosas así en función, pero no hay una estructura donde creamos que hay un liderazgo sobre la iglesia local. Hay distinciones en la creencia del bautismo, como hemos mencionado. Y son distinciones que ambos, R.C. Sproul y John MacArthur, tenían sus convicciones firmes. No dicen, no, pues no se importa, esto es algo... No, son convicciones firmes. Pero la amistad y el trabajo juntos para el bien del reino de Dios, la iglesia, fue algo muy bonito de ver en nuestro tiempo. Entonces, estoy explicando esto porque es importante entender, cuando tenemos comunión con otras iglesias, recuerden al principio, decimos que no participamos con ciertos grupos que no creen ciertas cosas. Consideramos a ellos afuera de lo que son la iglesia, son sectas. Pero aún entre iglesias que tienen ciertas distinciones, podemos colaborar y disfrutar compañerismo. Pero tenemos que estar seguros, no estamos diciendo que la doctrina no se importa y nuestras convicciones no son importantes. El hecho que creamos ciertas cosas en nuestra declaración de fe como cosas esenciales y cosas secundarias o no esenciales, no es decir que no son importantes. Pero es decir que no estamos diciendo, pues somos la iglesia, ellos no son la iglesia. ¿Me explico? Entonces hay distinciones. Podemos decir, pues he hecho esta distinción, por ejemplo, en ciertos aspectos, nuestra iglesia es más parecida a una iglesia bautista, por lo que mencionamos ahorita acerca de nuestro entendimiento del bautismo y nuestro entendimiento de la iglesia que consiste en creyentes bautizados en cierta forma. Pero en nuestra soteriología, las doctrinas de la salvación, hay muchas iglesias bautistas que rechazan, por ejemplo, lo que creamos acerca de la elección de esta doctrina bíblica. En este sentido,
tenemos más en común que muchas iglesias presbiterianas, que son fuertes en el entendimiento de la doctrina bíblica sobre la soberanía de Dios en la salvación. Entonces, cuando hablamos de generalizaciones tenemos que tener cuidado. También tener cuidado de decir, no todos los bautistas creen X. He escuchado de esto normalmente de personas que son un poco más inmaduros en su conocimiento. No, los bautistas creen esto, o los presbiterianos creen esto, y lo que no entienden es que hay grupos de presbiterianos que tienen ciertas creencias y otros no, y bautistas que en general tienen ciertas cosas en común, pero otras cosas son diferentes. Y podemos decir esto sobre otras iglesias. Estoy nada más usando presbiteriano y bautista, pues como nosotros somos independientes. Pero hay distinciones. Es importante entender qué cree esta iglesia. No hacer una generalización. Todos los bautistas son así, todos los presbiterianos son así, todos los independientes son así. Porque vamos a estar pintando todo entre un cuadro que a veces no cabe. ¿Me explico? Hay iglesias que no declaran que son sus creencias. No, pues creamos la Biblia nada más. Suena muy espiritual, pero lo que están diciendo es que ellos creen lo que el pastor está diciendo en cualquier momento. Sea bíblico o no sea bíblico. Se cambia de un día a otro. Algunos de ustedes estaban en iglesias que fueron así. ¿Qué creemos como iglesia? Pues pregunta el pastor, porque aún en las doctrinas esenciales no tenía una declaración firme. Y aún a veces, dependiendo si cambia el pastor, cambia sus creencias. O si el pastor cambia en sus creencias, cambia la iglesia. Entonces, es importante por lo mínimo tener cierta declaración para que sabemos cuál es la enseñanza que está siendo usada para guiarnos bíblicamente. ¿Muy bien? Enseñamos que la iglesia local está compuesta por creyentes bautizados, asociados por la comunión en el Evangelio para la adoración y el ministerio. Creyentes, verdaderos creyentes en el Cristo revelado por la palabra, bautizados por nosotros, esto es, por inmersión, por una iglesia evangélica, después que la salvación. Si alguien fue mojado en una secta, o antes, aún en una iglesia evangélica, pero antes que fue creyente, no fue bautizado. Y tiene que ser bautizado para ser miembro. Muy bien, entonces vamos a ver algunos de los versículos, y si hay preguntas o comentarios, dar tiempo. Pero pase el micrófono, vamos a empezar leyendo 1 de Juan 1:3. Primera carta de Juan, no el Evangelio según Juan, primera carta de Juan, casi final del Nuevo Testamento, versículo 3 de capítulo 1:3. ¿Vale? Lo que hemos visto y oído el proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, es verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muy bien, entonces Juan, los apóstoles están diciendo lo que hemos visto, he oído, estamos proclamando ustedes. Mencionó que la verdad ellos tienen comunión con el Padre y con su Hijo, porque en 1 de Juan hay un énfasis ahí, algunos estaban rechazando Cristo en este día, pero nota lo que dice, lo que hemos visto y oído, proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan. Él no dice comunión con el Padre y el Hijo y su Hijo, él dice para que ustedes tengan comunión con, ¿qué dice? Nosotros. Esta creencia que lleva a la salvación nos pone en comunión no solamente con Dios en una manera vertical, pero también entre nosotros en una manera horizontal. Tenemos comunión unos con otros. Somos unidos en esto y tenemos esta comunión. Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, 29 al 22. ¿Verdad?
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hasta 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, gracias hermana. Entonces, el fundamento de la iglesia, tenemos Cristo como la piedra angular, el primer piedra, que todo está hecho para estar nivel, estar bien colocado bajo la piedra, en línea con la piedra angular, y sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ellos nos enseñaron la palabra de Dios, nos dieron la revelación de Dios. Entonces la iglesia que es bíblica, tiene Cristo ahí como la piedra angular y la enseñanza bíblica como fundamento, y los que fueron ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Entonces hay dos familias. ¿Recuerda quién son los padres de las dos familias bíblicamente hablando? Dios y el diablo. Entonces, fuimos miembros de la familia del diablo. Entonces, pues yo no sentí como soy de la familia del diablo. Bíblicamente, ¿estás en Cristo, en la familia de Dios, o estás separado de Cristo, en la familia del diablo? Hay dos familias nada más. Fuimos transferidos, adoptados a la familia de Dios por Cristo. Muy bien, entonces, siguiendo ahí, enseñamos que los oficiales designados que sirven bajo Cristo en la iglesia local son ancianos, también llamados supervisores y pastores. Este término, supervisor, es el mismo término a veces transliterado en lugar de traducida. Obispo viene del original. Obispo es lo más presbúteros, que está traducido ahí, obispo, pero también traducido es supervisor. Entonces, cuando estamos hablando de pastores en la iglesia son supervisores o obispos, también son ancianos, son tres nombres por el mismo oficio. Entonces, enseñamos que los oficiales designados que sirven bajo Cristo en la iglesia local son ancianos, también llamados supervisores y pastores, y diáconos, cuyas calificaciones y deberes están definidos por las Escrituras. Entonces, pastores, ancianos y diáconos. Diáconos son siervos. El término diácono tiene el significado siervo, serviente, alguien que está sirviendo. Y en la palabra de Dios hay ciertas calificaciones o deberes, ambos para ancianos, pastores y diáconos. No son por igual. Hay un liderazgo de ancianos, pastores y el apoyo de los diáconos. No es un grupo que, aunque funciona como equipo, tienen diferentes roles. Y aunque reúnen juntos para el bien de los ministerios, hay una distinción en la palabra de Dios. Los que son llamados y confirmados de ser pastores, es los que sirven como sus ayudantes, siervos a la iglesia, que también son varones de Dios de altas calificaciones. Y tenemos las calificaciones principalmente para los pastores y diáconos mencionados, 1 Timoteo 3, Tito 1, hay algunos más para ambos los pastores y diáconos. En otros lugares podemos ver Hechos 6 como uno para los diáconos y otros pasajes. Y vamos a profundizar más en la próxima vez que estoy enseñando sobre el oficio del pastor y oficio del diácono. Pero quiero leer lo que sigue y nada más leer unos versículos.
Enseñamos que cada iglesia local es libre de gobernarse a sí misma sin ninguna autoridad externa, control o interferencia de ningún individuo o organización. Lo que estamos diciendo allí, ya mencionamos entre lo que yo estaba enseñando al principio sobre distinciones entre algunas iglesias. Nosotros creemos en el gobierno de ancianos, pastores, el apoyo de los diáconos y el involucramiento con la congregación entre todos. Entonces, vamos a leer nada más unos versículos. Hechos 20, 28. A lo mejor con esto vamos a terminar por el tiempo. Hechos 20, 28. ¿Alguien? ¿Hermano? Sí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Muy bien, entonces este versículo, hablando algo acerca de los ancianos, pastores o obispos, en el contexto de Hechos 20, él está reuniendo con los ancianos de Éfeso. El apóstol Pablo está con los ancianos de Éfeso. Había pastores entre diferentes congregaciones que estaban juntos. Y hablando a los ancianos, está mencionado: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación por medio del Espíritu Santo les ha hecho obispos. Ese es el término supervisor, obispo, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, en este pasaje de Hechos 20, habla que Pablo está hablando a los ancianos de la iglesia en Éfeso, y aquí son nombrados obispos o supervisores que pastorean. Entonces, los tres nombres, tres diferentes distinciones entre el oficio pastoral están mencionados. Entonces, el liderazgo de ancianos es un liderazgo de pastores. Podemos decir obispos o supervisores, aunque probablemente porque históricamente la manera en que la Iglesia Católica Romana ha usado el término obispo, la práctica en las iglesias evangélicas es de usar más los términos anciano y pastor. Pero si quieren nombrar pastor Antonio, obispo Antonio, cuando vuelve, él no va a estar aquí con nosotros el día de hoy porque está apoyando en otro lugar, pero es bíblico, aunque suena un poco raro a nuestros oídos, ¿no? Muy bien, pues vamos a terminar aquí y vamos a regresar la próxima vez que estoy enseñando escuela dominical y continuar.